Shalom amigos, pues aquí estamos en una transmisión más con un tema un poco escabroso para algunos, polémico para otros, que puede inclusive atentar contra tus enseñanzas de muchos años tal vez, pero como dice el libro de Daniel, que significa en hebreo Yahweh es mi juez, esto se aclararía hasta el Yom Hadin, con los días finales o el tiempo del tiempo final. Bueno, con esto no quiero decirles que yo tengo absolutamente toda la razón, mas sin embargo, pues a base de demasiada lectura, demasiada tefilá, demasiada oración, bueno, pues espero que ustedes puedan también checar con sus Biblias y checarlo con su oración, para que sepan que todo es emet, todo es verdad. Yo no recibo ni estoy pidiendo algunas donaciones, ni estoy ganando con nada de esto. Yo lo que gano son perlas especiales para el reino, el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. Bueno, el tema de hoy es el rapto o el arrebatamiento, la tribulación, la tzará. ¿Cómo van ordenados esta cuestión de eventos, verdad, que van a suceder? Y para esto debo de decirles que las profecías, desgraciadamente me topé en una congregación que me invitaron, y fue un apóstol, entre comillas, un ungido, y dijo que ya todas las profecías del el Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento mal llamado así, o el Pacto Primero, ya habían sido cumplidas todas. Déjame decirte que ese señor estaba completamente equivocado, porque pues desconoce totalmente todo lo que significa el análisis profundo de las escrituras. Déjame decirte que hay profecías que se llaman de doble cumplimiento. Grábate esto: profecías de doble cumplimiento. Te voy a decir una, por ejemplo. En el libro de Daniel dice que esta maldad o este inicuo o este cuerno pequeño actuará por 1260 días. Bueno, los días también en la escritura son contabilizados también como años. Y déjame decirte que si no conoces historia, yo te recomiendo que te profundices en la historia, desde los padres apologistas, que hicieron, que hablaron, que cambiaron los concilios. Todo eso lo debes de leer para que no te confundas. Déjame decirte que en el año 538, y voy a hablar de la profecía de Daniel, en el año 538, el Imperio Romano dictaminó que la religión católica, apostólica y romana sería la religión del Estado. A esto que se refiere religión del Estado, quiere decir que van a controlar la cuestión económica, social, militar, de cualquier tipo, ¿verdad? O sea, es casi parte del gobierno. Entonces, eso fue en el año 538 y duró hasta el 1798, cuando el rey de Francia literalmente secuestra al Papa y rompe con todo este esquema de este tiempo en que se rompe el tiempo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana pues hizo de las suyas, ¿verdad? Hubo una época que le llamamos el oscurantismo, ¿verdad? Para todos ellos si no obedecías a ese tipo de liturgia, ¿verdad? Pues eras un hereje y esas cosas, ¿verdad? Pero si tú restas de 1798, le restas 538, te va a dar la cantidad de 1260 años, ¿verdad? Pero eso no lo puedes conocer, puesto que si no estudias la historia, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una profecía de doble cumplimiento. En el año, esto se cumplirá, pero en el futuro cercano, por cierto, ¿verdad? Futuro cercano, en que el inicuo, el falso Mesías, el cuerno pequeño, actuará por 1260 días. Eso quiere decir que esa profecía también se va a cumplir. Te voy a dar otro ejemplo para que tengas una perspectiva de lo que se llaman las profecías de doble cumplimiento. Unas ya se llevaron a cabo, unas no se han llevado a cabo. Por ejemplo, Adán primero, nuestro primer Adán, él tuvo que ser dormido, sinónimo de muerte, y se le abrió un costado para de él sacar
a una mujer llamada Yahweh en hebreo, traducida al español como Eva, y para él dar a esa mujer que saliera de él, ¿verdad? Y fuera su compañera por todo el tiempo, ¿verdad? Y la procreación y vivir fuera su pareja para siempre, ¿verdad? De esa manera se cumplió en la segunda parte de doble cumplimiento cuando Mashiach Yeshua, cuando Yeshua HaMashiach, nuestro rey, nuestro Melech, nuestro Salvador, nuestro Mesías, estuvo en la cruz y se le abrió el costado con una lanza para dar a luz a su Keilah, a su congregación de los tzadikim, de los justos, o llamada su esposa, ¿sí? Esta ya se cumplió, ¿verdad? La de Daniel no se ha cumplido, ¿verdad? Entonces hay cuestiones de doble cumplimiento. Otro ejemplo que te voy a dar. Cuando Moshe nació, dice así literalmente la Torá, y puedes leer, dice, un hombre de la tribu de Leví tomó por mujer una mujer llamada se me fue el nombre de la mamá de Moshe, y tuvieron un hijo y lo vieron que era hermoso, ¿verdad? Pero en ese momento Faraón había dictaminado, había hecho un edicto que todos debían de morir los menores de 3 años para abajo, puesto que habían ellos averiguado, de acuerdo a su cuestión astrológica, que venía un salvador, que venía un liberador, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Entonces mataron a todos los niños, pero Moshe, recuerden que fue puesto en una cesta y aventado al Nilo. Bueno, de esa misma manera, cuando Yeshua iba a nacer, Herodes, el rey totalmente híbrido, no era 100% de la tribu de Judá, también le dijeron sus astrónomos que veían una estrella Gadol, una estrella grande o león, ¿verdad?, en el que dictaminaban que venía un salvador del pueblo de Israel, y decía, bueno, pues si yo soy el rey, ¿verdad?, ¿cómo que va a venir otro rey, ¿verdad? Y mandó matar a todos los menores de 3 años para abajo. Eso se cumplió exactamente, se llaman profecías dobles, ¿okay?, de doble cumplimiento. Ese es otro ejemplo que te doy. Otro ejemplo es que Moshe llegó para librar a los Benei, hijos de Israel, para sacarlos de Mitzraim, de Egipto. Quiero decirte que ellos pasaron por tiempos, momentos, pero muy difíciles, pero el Eterno estuvo con ellos. Por eso esto que te estoy diciendo es un preámbulo para lo que vamos a hablar de la tzará, de la tribulación, del rapto, del arrebatamiento, de los juicios, de todas estas cosas, ¿verdad? Y mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Bueno, entonces él sacó a los hijos de Israel después de tremendas plagas que cayeron sobre Mitzraim, Egipto, una simbología del mundo actual. Entonces los saca y se los lleva al desierto, ¿verdad?, para recibir la Torá, recibir y casarse con el Eterno y hacer un pacto, un brit olam, un pacto, estatuto perpetuo para siempre. Así que de esa manera Yeshua va a venir para sacarnos de este mundo, entorno social, político, económico extraño, ¿verdad?, que se dirige hacia el caos, ¿verdad? Y ya están pensando los creadores de la inteligencia artificial, ¿verdad?, que si es benéfico, que si los va a ayudar, que si los va a perjudicar, ¿verdad? Yeshua nos tiene que sacar de todo esto. Así que ese está por cumplirse. Y un último ejemplo. En la Biblia hebrea dice, Bereshit baraj Elohim aleftat min haharit makuk hashamayim beharetz. En el principio de la creación de este universo, el que tiene existencia por sí mismo, decidió crear este universo llamado Tierra, este planeta llamado Tierra. Así como él creó esta tierra visible, ¿sí?, los Shelahim, los apóstoles, recibieron la visión en la que veían cielos nuevos, tierra nueva. También hay una nueva ciudad. Así que muchas personas, yo estuve en una congregación, una Keilah mesiánica, y cuando oran hacia el este, porque hacia el este está Jerusalén. Déjenme decirles que no pasa absolutamente nada si lees hacia el norte, al sur, al oeste, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, porque nosotros, dicen los Shelahim, los apóstoles, ciertamente esperamos nuevos Shamaim, nuevos cielos, nueva ciudad,
nueva tierra. Y dice Yohanan en su Gilganá o Apocalipsis, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el anterior ya había pasado. Así que nosotros seremos salvos de la ira, salvos de la ira. Eso es para que veas que hay un doble cumplimiento. Este cumplimiento de la nueva tierra, nueva ciudad y nuevos cielos aún no se ha llevado a cabo. ¿Ok? Entonces hay profecías de doble cumplimiento. Para eso debes de empaparte de la historia, conocer profundamente todo lo que dice. ¿Tiene ventaja ser hebreo? Pues sí, Romanos dice, ¿qué ventaja tiene el evangelio? Primeramente para el judío, después para el goyim, para el incircunciso o para el gentil, ¿verdad? Entonces, de mucho, porque a ellos se les confió el tiempo, el espacio y todo lo demás. Bueno, la pregunta sería ¿qué hay del rapto? ¿Es bíblico? ¿Ocurrirá antes de la zará, de la tribulación? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué dijo Yeshua al respecto? ¿Por qué es importante estudiar la profecía bíblica? Estas preguntas las vamos a analizar en este momento, ¿verdad? Bueno, en este pequeño estudio que estamos llevando, abordaremos este tema muy interesante y polémico a la vez, el cual está relacionado con la profecía bíblica totalmente. Así que pues lo vamos a llamar la tribulación, el arrebatamiento y la profecía bíblica. En particular se puede iniciar planteando una serie de preguntas. Bueno, y te voy a dar un pequeño dato. Hay 1239, grábatela, 1239 profecías en el Brit Hadasha, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, o Pacto Primero, 578 profecías en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadasha, para un total de 1817. Estas profecías están contenidas en 8.356 versos pequeños llamados versículos de la Biblia, puesto que la Biblia tiene 31.124 versículos. Los 8.352 versículos que contienen profecías constituyen el 26.8% de toda la Biblia. ¿Sabías que casi una tercera parte de las escrituras es profecía bíblica? ¿Por qué entonces es importante estudiar la profecía bíblica? ¿Ya te diste cuenta? ¿Acaso es suficiente confiar en Elohim y seguir compartiendo el evangelio de Yeshua o con todas las personas que conocemos, y entonces Elohim se va a encargar del resto? ¿Y será así? ¿Esta forma de pensamiento es escritural? Bueno, es necesario tener en mente que en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, en el judaísmo, tanto ortodoxo, hasídico, sefardí, mesiánico, se le llama Tanaj, que es una abreviación de Torah, Nevim y Ketuvim, que quiere decir la Torah de Moshe, los Nevim, los profetas, y los Ketuvim, los escritos como Salmos, Eclesiastés, Cantares y Proverbios, Mishlei en hebreo. Hay múltiples ejemplos sobre estos personajes que debieron pasar por tribulación. Para mencionar 3 ejemplos, voy a mencionar 3 personajes basados en la escritura bíblica. Noé, o Noah en hebreo, a quien se le advirtió con 120 años de anticipación acerca del Mabul, en hebreo traducido al español diluvio, y no observamos en las escrituras que se nos diga que Noé se le haya dado branquias especiales con las cuales pudiera respirar dentro del agua, sino que por el contrario se le ordenó que construyera un arco. ¿Para qué? Para salvar a él, su mishpachá, su familia, y aquellos que quisieran oírle. Lot, a quien le fue dada una advertencia del día anterior que Sodoma fuera consumida por azufre, que es lo que han encontrado los arqueólogos, azufre y sal, porque el cuerpo cuando se derrite a grandes cantidades de calor se convierte en sal. Por lo tanto, tampoco vemos que a Lot se le haya otorgado unas vestiduras especiales contra el fuego con las que pudiera soportar la tribulación que sucedería en Sodoma y Gomorra, sino que a Lot se le ordenó salir y dejar Sodoma de inmediato por parte de los malaquims, de los ángeles que le envió el Eterno. Yosef o José, a quien le fueron mostrados 7 años de mucha abundancia. Ojo, eso tiene que ver con la profecía que te acabo de hablar de doble cumplimiento. 7 años de mucha abundancia, con el cual él y los egipcios pudieran prepararse para 7 años de una hambruna terrible. Faraón no lo dejaba dormir ese sueño. De modo que podemos preguntarnos cuál será el motivo de que el Padre nos permita saber acerca de ciertos eventos y acontecimientos de los cuales incluso el mismo Yeshua habló acerca de ellos, y sobre cuál será la importancia de estudiarlos. Otro detalle sumamente importante
Es tener en cuenta que la profecía no empieza en los libros de los profetas, sino que podemos hallarla en el mismo libro de Bereshit o de Génesis, como por ejemplo Bereshit 12:2 o Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación gadol grande, y te bendeciré y engrandeceré tu Shem, tu nombre, y serás bendición. Génesis 15:13 al 16 dice: entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz. Quiere decir que él iba a morir, no iba a alcanzar a ver eso, y será sepultado en buena vejez. Ese es el resultado de una conducta excelente. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo de maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, toda la historia bíblica se basa en la profecía, entre lo que se dice que va a suceder, y está llena de ciclos en la narrativa histórica, como el rey Salomón dijo en Cojolet o en Eclesiastés 1, del 9 al 10, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, aquí es, esto nuevo ya fue en los siglos que nos han precedido. Bueno, de modo que si nosotros no entendemos nuestra historia, entonces no vamos a saber qué es lo que viene en el futuro, y viceversa, a lo contrario, ya sabemos que ambos van entrelazados, profecías de doble cumplimiento. Asimismo vemos a Yeshua, quien también nos habló de las profecías de lo que va a acontecer en los Yom Hadim, en los días finales. Voy a citar varios Besorá diferentes para que tú tengas una perspectiva diferente. Mateo 24 del 30 al 31 dice: entonces aparecerá la señal del Bene Hadam, del Hijo del Hombre, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus malachim con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Vamos a ir analizando los textos. Marcos 13, 26, 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, vendrá en las nubes con gran poder y gloria, entonces enviará a sus malachims, ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lucas 17, 34, 36: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No se refiere a que los dos son justos, no. Está haciendo la diferencia entre justo e injusto. Es un hecho que nuestros patriarcas tuvieran que vivir ciertas experiencias, nuestros patriarcas, las cuales nos brindan pistas de las cuales la verdad es escritural, y es necesario hacerse esa pregunta: ¿qué es lo que cree la iglesia en la actualidad? ¿Qué es lo que cree la congregación? ¿Qué les están diciendo los apóstoles, falsos maestros algunos? Ya que hoy en día es muy común escuchar a los líderes religiosos mencionar en este tema y enseñar que no vamos a sufrir absolutamente nada, sino por lo contrario vamos a experimentar lo que se llama el arrebatamiento pretribulacionista. Y ciertamente las escrituras nos dicen que va a haber un arrebatamiento, pero el asunto es cuándo sucede. Una parte del cristianismo moderno por cientos de años ha creído que va a haber un arrebatamiento que sucederá en el periodo antes de la gran tribulación. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, a los hijos de Israel el Creador no le costaba absolutamente sacarlos por sí mismos, ¿verdad? Y evitar que ellos vivieran junto con los egipcios todas las desgracias que le estaba padeciendo el país de Mitzraim, de Egipto, ¿verdad? A José no le costaba nada que pues el Eterno interviniera y que todo se arreglara y que no hubiera sequía y se acabó. No, de eso debemos tomar ejemplo. De eso debemos tomar ejemplo. Así que es muy importante. Bueno, déjame explicarte lo que cree la iglesia a nivel cristo carismático, a nivel mundial. Creen que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo, ya que antes de la gran tribulación, segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 4, después de ese periodo,
ocurrirá la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra físicamente por 1000 años literales. Después del milenio acontecerá el juicio final y la construcción del nuevo cielo y de la nueva tierra. Esta doctrina es relativamente reciente, tiene un poco menos de un siglo, aclaro. Desde 1832 formó parte de la tesis dispensacionalista del famoso John Nelson Darby, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto. Misterio del rapto. Fue incorporada a la Biblia de la referencia Scofield de 1909. Tras la publicación del libro de Hal Lindsey, La agonía del gran planeta Tierra, en 1970, y la difusión de varias películas, hoy se ha convertido en una doctrina muy popular entre el seno de muchas iglesias evangélicas, por ejemplo la Iglesia Metodista Pentecostal Nacional, Evangélica Cuadrangular, Asambleas de Dios y la gran mayoría de pentecostales y bautistas, incluso algunos. Darby introdujo el concepto del rapto secreto que tiene lugar en cualquier momento. Bueno, la tribulación, la Tzara, esto es los 7 años, la semana 70 de Daniel, es un tiempo de preparación para la restauración y conversión de Israel. Eso viene en Devarim o Deuteronomio 30 del 3:11 y Zacarías 12:10. Grábate bien los versos. Mientras que la Kehilá, la iglesia, experimentará una tribulación en general durante esta edad presente, de acuerdo a Juan 16:33. Nunca es mencionado como participante en el tiempo de la angustia de Israel, que incluye la gran tribulación, el día del Señor, también así, y la ira del Creador. O sea, nosotros seremos salvos de la ira, pero algunas cosas sí atravesaremos, sí tendremos que atravesar. Tendremos que atravesar ciertos dolores. Por ejemplo, me decía un pastor hace días, bueno, yo le comentaba que China ya estaba haciendo, perdón, estoy tomando jugo de limón porque ando malito de la garganta. Yo le estaba comentando que me gusta escuchar mucho las noticias internacionales, qué está pasando con la OMC, el Foro Económico Mundial y todas esas cosas, ¿verdad? Porque es necesario que estemos advertidos. Y le dije que China ya estaba haciendo ensayos en el mar de Taiwán y que se podía desatar una guerra como la de Ucrania con Rusia, ¿verdad? Y él me dijo, no, porque la Biblia dice que oiréis de rumores de guerra y eso no acontecerá. Quiero decir que ese señor estaba totalmente equivocado. Estaba tomando un texto fuera de contexto, porque Ucrania y Rusia no se dieron rumores, se dieron balazos y quedaron totalmente deshechas partes de Ucrania. Ah, claro, ¿verdad? Entonces, eso sí se llevará a cabo. Puesto que la ira del Creador se centra en el pecado y que es en vano proteger a la congregación en medio de esta, ya sea por salvación o por santificación, parece mejor entender que la iglesia es apartada del tiempo de la tribulación. ¿Cómo protegerá el Creador, pregunta, a su pueblo de su ira cuando algunos de sus juicios son alcance de manera universal? Y no hay indicación de que alguien en la tierra sea excluido de este. En Apocalipsis 3:10, ojo, nos recuerda que la hora de la prueba, dice más o menos así Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes del planeta Tierra. Todos es todos, ¿ok? Bueno, en el movimiento cristo carismático y católico incluso, ¿verdad?, tienen un entendimiento de 3 posturas, que te las voy a mencionar. La pretribulación, en donde el rapto se da antes de la tribulación. Ellos ahí lo acomodan, ¿verdad? Luego el segundo punto sería parcial, en donde el rapto se da en medio de la tribulación. Esa es otra posición que tienen. Y tercera posición es post-tribulación, en donde el rapto se da después de la tribulación. En muchas enseñanzas que se imparten en medios de los pastores líderes religiosos de hoy en día se da más peso a la postura sobre el rapto que sucederá antes de la tribulación, lo cual es un pensamiento de bastante cuidado, ya que hay que leer, estudiar las escrituras, las profecías, la historia, ¿verdad? Y no tomarlo con livianidad. Es un estilo de vida liviano, despreocupado, con la mentalidad de que el rapto ocurrirá antes de la tribulación. Entonces, bueno, pues si yo acepté a Yeshua en mi corazón, pues yo también me voy, ¿verdad? Pero hay requisitos, ¿verdad? Y hay un tiempo determinado. Bueno, este tipo de mentalidad
es la que ha llevado a la iglesia a tomar una postura en la que hoy no hay ningún problema en vivir conforme a los deseos personales de este sistema económico global y mundial. Las escrituras, por lo contrario, nos apuntan hacia otra dirección. Y encontramos evidencia bíblica que Yahweh está interesado en proveer de sabiduría, de Jochma en hebreo, a sus benei, a sus hijos, principalmente a los justos, sadikim en hebreo, quienes son aquellos que caminan en una vida rectitud y de acuerdo a la Torah. Para su aclaración, la Torah ceremonial ya se llevó a cabo, pero la Torah moral sigue de pie. Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente. Esos seguirán como deben constar, ¿verdad? Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí no los están contando como que se fueron, sino que comprendieron, entendieron, razonaron. ¿Okay? Desde el tiempo de los profetas hay sabiduría y entendimiento que hablan sobre las advertencias de estar preparados para lo que ha de acontecer. El Salmo o Teilá 19 del 7 a 11 dice: la Torah, la ley, mal traducido, de Yahweh es perfecta, que convierte el Neshama, el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace al sabio, al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son emet, verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que que destila de un panal. Tu siervo además ha advertido con ellos en guardarlos, hoy es grande galardón. Si nos preparamos de manera acertada para algo que viene, es la sabiduría, así nos lo afirma el rey Salomón. Proverbios en Mishlei, Proverbios 22:3. El hombre prudente ve el peligro y se protege, el imprudente ciega, avanza y sufre las consecuencias. Entonces, la iglesia o el cristianismo está viendo el falso evangelio diciendo que cuando una persona muere inmediatamente se va al cielo sin la necesidad de tener que pasar por ningún tipo de problema en esta vida. Muchos incluso motivando a sus feligreses a llevar el diezmo, que ya tuvimos este comentario en videos anteriores, intentando comprar la salvación de manera que todos sean felices. Bueno, los malos se van para el infierno y los buenos se van para el cielo. Son frases que escuchamos desde niños, pero ¿existe alguna evidencia escritural que nos indique si realmente estos argumentos son verdaderos? Echemos un vistazo a las escrituras y analicemos diferentes escenarios que nos pueden ayudar. La pregunta: ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Será el cielo? ¿Será el infierno? ¿Qué dicen las escrituras al respecto? ¿Qué es el Sheol? ¿Qué es el Hades? ¿En dónde están esas personas que ya fallecieron? Los buenos estarán en el cielo y los malos en el infierno. Trataremos estas preguntas a la luz de las escrituras. Bueno, lo que tenemos que analizar es lo siguiente: ¿cuál es el propósito de la tribulación? ¿Cuál sería el propósito del Creador de que nos caiga la tribulación incluso a nosotros? ¿Por qué el Eterno quiere que las personas pasen por la tzara, la tribulación? ¿Cuál fue el resultado de las personas que pasaron la tribulación? ¿Cómo salieron al otro lado de la tribulación? ¿Salió la misma persona o salió una persona con un corazón valiente? En el llamado Nuevo Testamento o Brit Hadasha por parte de Yeshua también hay evidencia cuando nos hace como un llamado para estar siempre atentos a la profecía. En Lucas, si leen en hebreo 21 del 34 al 36, dice: mirad también por ustedes mismos que ustedes, sus corazones, no se carguen de la glotonería y la embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Pasajes como este han sido utilizados para dar una mala interpretación, ya que aparecen estar unidos con el tema del rapto. No, aquí se trata de escapar, ¿ok? Pero Yeshua es bastante claro al decirle a sus discípulos que estén atentos, poniendo atención sin dejarse llevar por los afanes de la vida. ¿Sobre qué? Miren, sobre cuestiones, quieren tenerte controlado, Wi-Fi, las 24 horas, teléfonos celulares inteligentes, esto que te voy a decir, ¿verdad? Te quieren chipear, ¿verdad? Entonces, pues vas a estar totalmente, y nuestro ADN, déjame decirte que
Puede que no escuche el shofar, que es una frecuencia determinada, porque estás cargado de todo este sistema global económico, político y social que se está haciendo sordo. No vas a alcanzar a escuchar la vibración en especial. Yahweh habla a través del shofar. Yahweh habla a través como voz de trueno. Cuando habla con voz de trueno son juicios. Cuando habla voz de shofar dice, y Yahweh dijo, o sea, y escuché, Juan dijo en el Apocalipsis, y yo escuché un gran shofar y una gran voz, o sea, escuchó. Okay. Bueno, ¿por qué Yeshua nos iba a dejar dicho a nosotros que estuviéramos orando, que estuviéramos atentos para poder escapar de estas cosas, si supuestamente el rapto va a acontecer antes de la gran Sará, de la gran tribulación? Si lo analizamos detenidamente, esta interpretación no tiene sentido. Sobre el rapto tome lugar antes de la tribulación, y más bien debemos tomar en cuenta la advertencia que Yeshua nos está dando. Hay otro pasaje en el cual Yeshua HaMashiach, nuestro Yeshua, nuestro Jesús, el Mesías, si le quieres decir así no hay ningún problema, le explica de manera explícita a sus Telmidim, discípulos, cómo va a suceder el final de la era. ¿Y en qué orden de estos eventos va a tomar lugar? Este pasaje está en el libro de Mateo y hay que sabérselo de memoria. Bueno, Mateo 24:9 dice, y estando sentado en el Har Jolibá, en el monte de los olivos, los Telmidim, los discípulos, se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán las cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era y del siglo. Sabemos que hoy en día la palabra aion, en el griego fue traducida en la versión Reina Valera como siglo, pero realmente significa era. No siglo de 100 años, sino una era que comienza y una que termina. En el cristianismo se lee este pasaje y se interpreta que una vez que llegue este momento mencionado de Yeshua, ya se acabó todo y que los cristianos se van para el cielo. Error. Ok, ¿por qué? Irineo y Eusebio, padres apologistas de la iglesia de los primeros años, lo pueden investigar incluso en Wikipedia, ¿verdad? Por si dicen, no, a lo mejor no está echando mentiras. No, Irineo y Eusebio afirmaron que Matinyahu o Mateo o Leví en unas traducciones, ¿verdad? Escribió su Besorá, su evangelio, en su lengua nacional, que es el hebreo. ¿Ok? Entonces, ahí es totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, en Mateo, Shem Tov o Leví 24, del 4 al 10, dice, respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Mashiach o el Cristo, muchos engañarán y oiréis de guerras, fíjate cómo está separado, y oirás de guerras, va a haber guerras, y rumores de guerra, esa es otra cosa, ¿verdad? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ojo, aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Por qué habrá todo esto? Bueno, pues consecuencias de las guerras. Déjenme decirles que en junio del año pasado, después de la guerra de Ucrania, Argentina se levantó para hacer su pan de Shabbat algunos, otros para hacer sus baguettes, porque ahí no comen tortillas, comen baguettes, o para hacer pasteles, y se llevaron la sorpresa de que no había harina de trigo. Porque ¿sabes quién era el primer proveedor de trigo en Argentina? Rusia, a quien le llaman el granero del mundo. Y pues tenía sanciones y pues no llegaron los embarques de trigo y se quedaron sin pan, sin jalá, sin galletas, sin nada, sin pastel, no había nada para eso. Bueno, esto que menciona Yeshua sabemos que ha ocurrido muchas veces en muchas eras, muchos periodos de tiempo, pero esta ocasión específicamente Yeshua está hablando del fin de la era. De la era, cuando habla de la era, el vocablo en hebreo se refiere al sistema global, económico, político, todo, no la cuestión de que aquí se acabó en este año y Tatán se acabó, no, se acaba toda esa forma de gobierno de esas cuestiones. Ya te dije que en el año 538 apareció la Iglesia Apostólica Romana y era la iglesia del Estado. Ellos controlaban la educación, controlaban la política, controlaban la forma de pensar, la filosofía, controlaban todo. Y hasta 1798 que el rey de Francia dijo hasta aquí y pues secuestró al Papa y acabó con el gobierno en ese sentido en Europa. Bueno, pues con esto quiero decirte que
que pues se acabó el gobierno papal, ¿verdad? Y quiero decirte que los franceses son los editores de los derechos humanos actuales, ¿verdad? Bueno, en el verso 8 de Mateo dice, y todo este será principio de dolores, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué seréis aborrecidos? ¿Por qué serás aborrecido? Porque tú no vas con el pensamiento de la igualdad y la equidad de género. Esta guerra no es una guerra nada más de disparos, es una guerra ideológica. Grábate esta palabra, es una guerra ideológica, no va de acuerdo a tus pensamientos, y si tú no vas de acuerdo a los pensamientos de ese sistema global, tú vas a ser un enemigo de ese sistema. Bueno, otra de las interrogantes que plantea este texto es, ¿por qué tropezarán? Muchos tropezarán. Shauló, o Pablo, nos dice en sus cartas que en el final de los tiempos vendrá un momento que habrá una gran caída, un lapso en que la gran apostasía, él le llama apostasía, hasta que los creyentes dejen de creer, y posiblemente esto va a ser la razón principal para que esto ocurra, cuando los creyentes se les estuvo diciendo durante toda su vida que Dios los ama y que nunca va a permitir que los creyentes tengan que pasar por ninguna tribulación, ningún problema, que son hijos del rey y que ni una mosca los va a tocar. Déjame decirte que es una reverenda mentira. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Ruach, el Espíritu, dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. No habla de los goyim, de los incircuncisos, de los incrédulos, habla de la gente de fe, la gente de Muná, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de shadims, de demonios. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice, te encarezco delante de Elohim y de Yeshua HaMashiach, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación de su malhut, de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y lekaj, doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Híjole, fábulas, cuentos. No, yo soñé el otro día, discúlpeme con todo respeto, fui a una congregación, me invitaron, di una plática al respecto sobre la casa de Efraín y la casa de Judá, y dijo una hermana, hermano, es que yo soñé con el Mesías, lo vi con una gran capa, totalmente rubio y de ojos azules. Si tú has leído bien la escritura, si tú has leído bien la historia, si tú has leído a Flavio Josefo, te vas a dar cuenta que pues no, yo creo que no. Él estaba viendo, yo creo que un nuevo líder religioso de la nueva era. Bueno, Apocalipsis 3, del 14 al 17 dice, y escribe el ángel de la Odisea, aquí el Amén, Yeshua es el Amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, desearía que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y mudo. En muchas ocasiones es dado a decir a algunas personas que lo mencionado en este pasaje fue únicamente un mensaje para la congregación que se encuentra en la Odisea, pero ya te dije que son profecías de doble cumplimiento. También le está diciendo a la Kehilá, a la iglesia de los últimos días. Las personas andan hablando de que son todo lo que tu mano tocare será tuyo, todo lo que tu pie tocare será tuyo. Hay que saber cuándo, en dónde y cómo y para qué se lo dijeron y en qué momento, ¿verdad? Eso lo dijeron a Josué cuando iba a poseer la tierra. Bueno, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Bueno, pues vemos el propio que Yeshua afirma que no lo van a hacer aquellos que decidieron abandonar su casa, dejar su trabajo para no dar sustento a su familia. No serán aquellos que decidieron volverse a la iniquidad para hacer justicia. Entonces vemos que este asunto es serio, ya que es algo que le corresponde a cada persona y no debería haber ninguno que diga, bueno, todo está bien, vivimos en el año 2023 y todavía no viene el Mesías, entonces no hace falta de qué preocuparse.
Son muchos los pasajes bíblicos, grábatelo, en los que podemos encontrar más sabiduría al punto de observar una aplicación personal para cada uno de nosotros, así sea que no nos corresponda vivir tiempos de tribulación y la gran tribulación o no. Vamos a irnos encontrando con dificultades en medio de nuestro caminar. La vida siempre nos presentará retos, desafíos y problemas, a algunos más que a otros, pero debemos tener presente que siempre y cuando estemos sujetos a la mano del Padre, Él no va a permitir que vayamos a pasar por una prueba de la que no podamos salir, sino que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Retomando el pasaje de Mateo 24:13, dice, vemos lo interesante que se vuelve a analizarlo en los términos de la aplicación profética. Mas el que persevere hasta el fin, y debería saltar a nuestra mente interrogante, ¿pero hasta el fin de qué? Es decir, al final de todas las cosas que Yeshua ha venido mencionando, al sistema global, económico, político. Por él seremos salvos de la ira, dice la Escritura. No, dice de otra cosa, sino de la ira. Y la ira son los juicios. Y la voz, te dije que en Apocalipsis habla de las voces de trueno, y ya no hay rahamim, misericordias para los seres que habitan la tierra. En ese momento nosotros seguramente ya no estaremos aquí, pero en ese momento, pero todo lo que estamos viendo está aconteciendo, tenemos que poner mucha atención y ser firmes para lo que viene. Bueno, en Mateo 24, del 23 al 25, dice, entonces si alguno les dijere, mirad, está el Mesías aquí o está allá, no lo creas, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Eso dijo Yeshua. Bueno, quien hemos asistido o asisten a la iglesia de diferentes denominaciones, hemos observado un pastor, un predicador, sacerdote o ministro, líder espiritual de cualquier denominación, y esos señalan que Yeshua como el Mesías generalmente consideramos que declaraciones pues están bien, y los demás por aprobados como habiendo pasado exitosamente nuestro filtro, ya que creen igual que nosotros al indicar que Yeshua es el Mashiach. Pero la enseñanza que viene detrás de este líder religioso puede que no necesariamente se apeguen a la enseñanza de Yeshua, a las instrucciones de la Torá, ni siquiera las enseñanzas de la profecía. Más bien nos puede llevar a un error. En tiempos modernos es muy común y hasta sencillo encender la televisión y escuchar a ciertos maestros. Hay canales cristianos las 24 horas y católicos las 24 horas, predicando cosas que no tienen verdadero fundamento bíblico, ni profético, ni de la historia, y más bien, por contrario, están encaminando a muchos creyentes por una senda errada. Sobre esto se debe tener demasiado cuidado. Tu filtro se llama las Escrituras. Bueno, atención a lo que Yeshua continúa diciendo, ya que por motivo de interpretaciones de los traductores se ha creado parte de la teoría de la pre-tribulación. Ya están hablando de la pre, de la gran, de la post, o sea, están dividiendo todo, ya que al leerlo sin el entendimiento cronológico de los eventos finales podemos llegar a entender que en estos dos versos hay una señal determinante, porque pareciera indicarse que cuando el Besorá, el Evangelio del Reino, sea compartido por todo el mundo por testimonio de las naciones, en ese momento vendrá el fin. Déjame decirte qué significa compartir el Evangelio. El Evangelio no significa que tú vayas casa por casa, casilla por casilla, y lleves un papelito y le digas, haz una oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. No, ese no es el compartimiento del Besorá del Evangelio, sino la forma de vivir, de cómo vives, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo te alimentas, cómo eres justo. Ese es el compartimiento del verdadero Besorá, del verdadero Evangelio. Y las gentes observarán y van a decir, ah, caray, él es muy diferente a todos los demás, o ella es muy diferente a todos los demás. Así que muchas personas se aprovechan de este tipo de situaciones, y hasta en canales te dicen, llame al 1-800 no sé qué, y deposite para que yo pueda ir a las naciones a predicar el reino. No, te están estafando. Discúlpame con toda honestidad, te están estafando. Estás dando tu dinero en un lugar que no es donde lo debes de aplicar, ¿verdad? Y pues bueno, y yo he escuchado cosas así como que
Ay, el Señor me está llamando para ser misionero, para irme a Maui, para irme a Hawái. Oye, pues agarras puros playas paradisíacas. ¿Por qué no dices que te está llamando para que vayas al Irán de hoy, o a Siria, ¿sí? O a Jordania, ¿verdad? Para que, a ver si aguantas o no aguantas, ¿verdad? Nadie va ahí, no quiere ir. Y quiero adelantarte algo del Apocalipsis. Dice, y vi un ángel descender del cielo que traía el Evangelio. ¿Por qué? Porque el ser humano no va a ser capaz en el futuro de completar la misión de compartir el Besorá, el Evangelio. En esos lugares no podrá, porque no duran ni 3 minutos, porque te matan en el nombre de Alá, de su Dios. Pero lo que sí te quiero decir, que un ángel bajará y compartirá el Besorá, el Evangelio. Va a completar esa misión que no pudo. ¿Y quieres saber por qué? Bueno, es una profecía de doble cumplimiento. A Josué se le ordenó acabar con todo lo que encontrara en la tierra de Canaán, con todas las naciones de Canaán. Josué, déjame decirte que históricamente no pudo, la vida no le alcanzó para terminar esa tarea. Quien completó esa tarea fue Melech David, el rey David, que acabó con todos. A Goliat, y los valientes de David también mataron a varios gigantes. Entonces, es una profecía de doble cumplimiento. Bueno, dice, y será predicado el Besorá, el Evangelio del Reino en todo el mundo, para todo el testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin que, ya te dije, de la era, del tiempo, del sistema global, económico, político y social. No podemos dejar de lado ambos eventos, van de la mano, ya que así como Yeshua lo está narrando actualmente, con tanta tecnología que existe, es muy fácil que a través de las redes sociales, a través del teléfono celulares y de todas las aplicaciones de mensajería, tener acceso a las noticias. Es decir, hoy en día ya no necesitamos ir a una biblioteca para estudiar algún libro, o bien para viajar a otro país para conocer diferentes sitios. Asimismo, la misma red informática nos permite tener acceso a noticias en cuestión de segundos. Entonces, así como viaja la información, así puede viajar también el mensaje del Besorá, el Evangelio del Reino, en lugares donde antes no existía acceso. Por tal motivo es importante prestar atención a todo lo que ocurre, estar informado. Por tal vez en esa parte estamos próximos al cumplimiento del Besorá del Reino, será predicado por todo el mundo. Igualmente, tener en cuenta que el tema de la dominación desoladora, que para que se pueda cumplir necesitan aparecer ciertos requisitos. Esta es una de las razones por las cuales debemos de estar atentos, y el que va a suceder con el tema de la construcción del templo de Jerusalén, ya que sabemos que actualmente hay un instituto del templo. Lo puedes buscar, The Temple Institute, en la web, y te darás cuenta de cómo se están preparando, ya que sabemos que actualmente pues se están recaudando dinero, tienen todos los utensilios, ya los tienen, los trajes ya los tienen, las piedras para el altar ya las tienen, están analizando la vaca roja, porque la vaca roja, y de acuerdo a la Torah, a la ley sacrificial, se tiene que hacer, se tiene que quemar, sus cenizas tienen que santificar y purificar el altar de los sacrificios, del incienso y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo comenzará la reconstrucción del templo sagrado o del tercer templo? Hay dos enfoques para extender o responder esta pregunta. Un enfoque se basa en la dinámica geopolítica, grábate esta palabra, geopolítica, del monte del templo, y el enfoque que se basa en el deseo de la nación de Israel y sus naciones vecinas de reconstruir el templo. Geopolíticamente, el monte del templo debe ser limpiado de la cúpula de la roca, o sea, debe ser santificado, debe de ser, ya te dije, por medio de la vaca roja. Bueno, aquí tiene que haber alguna cuestión de guerra judía, ¿sí? De guerra judía. Miren, déjenme decirles que algunos maestros enseñan que Israel necesita hacer un tratado de paz con las naciones árabes para que esto se lleve a cabo. Y hermanos, esto es tremendo, porque este acuerdo se va a firmar, y te lo dicen cada rato, ¿verdad? Pero déjame decirte que están siendo una sarta de mentiras. Si tú eres ávido lector, yo te recomiendo que leas las resoluciones de las Naciones Unidas y de la ONU. Y en la resolución 241 de la ONU y la 242 habla sobre lo que tiene que hacer Israel con las naciones árabes. O sea que esta cuestión
ya se firmó desde antes, para que tú le instruyas a tu maestro, le digas a tu pastor, le digas a tu roé, le digas a tu líder espiritual, pues esto ya está firmado, ya está acordado desde 1967. ¿Ok? Bueno. Dice Yeshua, lo que nos advierte es que cuando veamos la señal, la cual profetizó Daniel, esa será una abominación desoladora que llegará al lugar Kadoshim santo, y este tiempo será de gran tzara. La palabra tzara del Strong significa tribulación. Por tanto, cuando veáis el lugar, te lo voy a leer lo que dice Yeshua, cuando veáis el lugar santo en abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que crían en estos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana. Fíjate bien cómo se lee o cómo debes de leer. Por otra semana confirmará el pacto. Confirmará quiere decir que ya está establecido. ¿Okay? A la mitad de la semana hará un cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hacen los sacrificios en el templo? Pues en el tercer templo, ¿verdad? Van a ser, ¿verdad? Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Daniel 11:31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bueno, eso viene en Daniel. Entonces, ¿quién es el que va a tener que huir? Si es una persona que está guardando el Shabbat, significa que esa persona es uno de los discípulos, de sus elegidos, de sus electos, a los que Yeshua va a recoger. Pero él mismo nos dice que va a tener que estar huyendo a causa de tribulación. Y en el verso 21 se nos dice que esta se va a incrementar, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y en aquellos días, si no fuesen acortados, nadie será salvo. Esto grábalo o subráyalo con marcatexto en la Biblia que tengas. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si los escogidos ya se fueron, entonces, ¿para qué los ponen aquí en el texto? ¿Sí? No se han ido aún. ¿Okay? Yeshua, el Mashiach mismo, nos está diciendo que para el momento de la gran tzara, tribulación, los escogidos están ahí, presentes. Zacarías 12:11 dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Joda Arimón en el valle de Megiddo. Apocalipsis 16:15 dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas, lava sus ropas y las lava, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar en hebreo que se llama Har Magidon, o Monte de Megiddo. Zacarías 9:1-4, la profecía, la palabra de Yahweh está contra la tierra de Hadrach y sobre Damasco. Quiero decirte que Damasco, por si tú eres de las personas que investigas, Damasco es el Tepito. Sí, por si conoces México, Tepito te venden lo que sea, ¿verdad? Pero Tepito de las armas en Medio Oriente se llama Damasco. Ahí tú dices, quiero una ametralladora AK-47, y te van a decir, aquí vendemos de 100 para arriba, ¿verdad? Entonces, es el intercambio de armas, ¿verdad? Bueno, en el año 2018, voy a hacer un brevario histórico, hubo una situación demasiado tensa en la tierra de Damasco por el tema de las armas químicas, porque ahí llegaron y empezaron a hacer intercambio de estas armas químicas. Entonces, Estados Unidos, los americanos supuestamente bombardearon y destruyeron los laboratorios de armas químicas. Rusia, por su parte, estuvo en conversación y la situación se mantuvo muy volátil en la zona. Adicional a este evento, con el momento que se dio la embajada norteamericana en Jerusalén como la capital de Israel, hubo muchas tensiones para los palestinos. Bueno, a todos esos eventos es importante prestarles atención para ir atendiendo en qué tiempos estamos viviendo, a pesar de que antes siempre ha sido conflicto entre Siria y sus aliados de Israel, pero cuando el conflicto esté cercano en la ciudad de Damasco, es una alerta, porque la profecía dice sobre Damasco, profecía, Isaías 17:1 dice, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Yo creo, por lo que yo entiendo y lo que he estudiado
y he investigado histórica, cronológica y proféticamente que Israel la va a desaparecer. Así que, pues, todo esto que te estoy diciendo es para que tú tengas una perspectiva de lo que va a suceder. Bueno, Mateo 24, 29, 31. Lo voy a leer despacio. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la luz del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus malachims, ángeles, con gran voz de shofar. Aquí dice trompeta, pero el original es shofar. Y juntarán a sus escogidos, meshihims en hebreo, de los cuatro vientos de un extremo hasta el cielo, hasta el otro. O sea, ¿por qué los van a recoger o nos van a recoger hasta ese momento? Porque lo que sigue ya es la ira. Por él seremos salvos de la ira. Pero la tribulación, las aflicciones, si tú vives atrapado en la era tecnológica y de la inteligencia artificial que sigue, pues la mera verdad, yo creo que tus oídos no van a estar aptos para escuchar el shofar, que es una frecuencia celestial. Y si tú estás metiéndote metales pesados de diferente tipo, bueno, pues está difícil. Voy a leerte primera de Tesalonicenses 4 del 14 al 17, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a todos los que durmieron en él, o sea, que murieron. Por cual os decimos esto en palabra de Adonai, que nosotros que vivimos, que habremos quedado después de todo lo que habrá sucedido, hasta la venida de Yeshua, el Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Adón, el Señor, con mismo voz de mando, con arcángel y con trompeta, shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Es un orden, ¿verdad? Luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, y una vez te lo voy a decir, y te lo voy a decir en serio porque nadie te lo va a decir. Prepárate para vivir, pero también prepárate para morir. Y no tengas miedo, porque morirás siendo triunfador. ¿Ok? Y Yeshua prometió que Él nos resucitaría. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. La palabra en griego que aparece ahí es harpazo, juntamente con ellos en las nubes, y recibiremos al Adón en el aire. Nos vamos a ir en las nubes, pero recibiremos al Adón en el aire. Las nubes bajarán, nosotros seremos transformados y lo recibiremos en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón. En 1 Corintios 51-52 dice: aquí yo te digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento abrir y cerrar de ojos, que no quiere decir así, no, se refiere que es un modismo, como decir, no, el que madruga no amanece más temprano, ¿verdad? Es abrir y cerrar de ojos cada vez que haces así y lo abres, bueno, pues ya serás transformado. Y los muertos, dice, a la final trompeta. ¿Dónde se toca la final trompeta? ¿O dónde se toca la trompeta? Para eso tienes que estudiar bien las fiestas de Levítico 23. En Yom Teruah se toca la final trompeta. Y en la final trompeta, el shofar final, ¿verdad?, es para congregar al pueblo, ¿sí? Y nosotros seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? Nuestro cuerpo será, ¿cómo será? Será luminoso. La Escritura dice, léelo bien: entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muchos tienen orejas, pero no tienen oídos, no oyen nada, no entienden nada. Bueno, ¿cómo seremos? Yeshua se los demostró a los discípulos. ¿En dónde? En el monte de la transfiguración. Él llegó y subieron a un monte, y cuando estuvieron ahí, los 3 discípulos que subieron, ¿verdad?, pues Yeshua dice que toda su ropa se transformó en luminosa, y su ser y sus ojos brillaban, y estaban estupefactos. No se espantaron, aclaro, no se espantaron. Lo primero que dijeron es: oye, o sea, si quieres hacemos 3 aquí enramadas de algo aquí para Moisés y para Elías, ¿verdad? Y una para ti, ¿verdad? Entonces se oyó una voz del cielo, del Malhut, del Shamaim,
que dijo, este es mi hijo, a él oído, o sea, lo tienen que escuchar. Entonces, después Yeshua se dejó de transformar. Él les dio una prueba de cómo sería el cuerpo resucitado. Pero este es otro tema muy profundo. El cuerpo resucitado come, el cuerpo resucitado es muy diferente a este cuerpo, no se cansa, ¿verdad? Pero sin embargo los ángeles que visitaron a Abraham comieron cordero, comieron y bebieron vino. Sí, vino, no te vayas a asustar, no era jugo de uva Jumex y esas cosas, ¿verdad? Comieron y bebieron y le revelaron a Abraham lo que iban a hacer. Bueno, desafortunadamente el pueblo latinoamericano históricamente ha sido muy fácil de engañar por los falsos profetas cuando las personas en su inocencia quieren creer y caen presas de los falsos predicadores de la sanidad, de la prosperidad y muchos otros temas. Por eso es muy importante estar leyendo las palabras que nos dejó el Mashiach como advertencia. Mateo 24 del 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del Mabul, del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Este es un modismo, quiere decir que estaban muy ocupados en sus actividades hasta el día que Noé entró al arca y entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que Noé simplemente se relajó después de que Yahweh le dio la advertencia, sino que se puso inmediato a construir un arca. Y a su alrededor había tribulación, ya que se nos dice que la gente era malvada y violenta. Creo que es semejante a lo que está sucediendo el día de hoy. Y Noé entendió que se estaba preparando. Entonces Noé tuvo que pasar todo ese periodo de tribulación y luego fue por medio del arca que fueron salvados de la ira del Todopoderoso cuando llegó el diluvio. Eso era la ira de Yahweh. En Génesis 6, del 11, 13 y 18 dice: rompió la tierra delante de Elohim y estaba la tierra llena de violencia y miró Elohim la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne, todo ser humano corrompido era su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé: he decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Así se nos dice que la segunda vez el mundo va a ser purificado por fuego. Entonces esa es la ira. Nosotros no vamos a estar en la ira, sino que vamos a estar también en una arca especial. Sofonías 1, 17 al 18 dice: y atribularán a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahweh, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro, hablando de la cuestión de la bolsa de valores, podrá librarlos el día de la ira de Yahweh, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará todos los habitantes de la tierra. Segunda de Pedro 3, 10, 12 es muy especial. Pero el día del ladrón vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para el que no sabe, el que no entiende la profecía, el que no sabe las fiestas, el que no sabe la historia, no conoce a los padres apologistas de la iglesia, no sabe nada, absolutamente nada. Se conforma con lo que le están diciendo en las congregaciones, y a veces lo que lo dicen las congregaciones no es la verdad, ¿sí? Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Bueno, caray. Ezequiel 16, 49 y 50, aquí que está: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia ociosa tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante, y cuando la vi, la quité. Está hablando de Sodoma. En la carta de Judas 1.7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Cuando habla de vicios contra la naturaleza, quiere decir la cuestión esa de que tú naciste X, para no decir cosas, ¿verdad?, muy polémicas, ¿verdad? Tú naciste XY pero te sientes XX, pues eso no va a cambiar nada. Tú naciste XY y vas a morir como un XY, o vas a seguir viviendo como un XY, ¿verdad? Eso no lo puedes cambiar, aunque cambies tu apariencia externa.
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los textos bíblicos nos indican que había un desorden en la tierra a tal punto que hubo una intervención por parte de los hijos, quienes anduvieron en la tierra y tomaron mujeres y engendraron hijos con ellas. Ahora, quiero aclarar este punto. Cuando viene o se acerca el juicio de Yahweh sobre algo, bueno, la sociedad cultural, ideológicamente, empieza a colapsar. Se vuelve violenta en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces ese es uno de los síntomas de que el Creador va a hacer juzgar. Si juzgó, por eso te dice, te hablo de las profecías anteriores, si juzgó, no perdonó a estas ciudades, no hizo nada de eso, pues esta tampoco, ¿verdad? No. Bueno. En las escrituras existe gran cantidad de material acerca de las ramas de los estudios bíblicos, como la escatología, que te recomiendo que estudies, que es el estudio de lo que sucederá al final de los tiempos. Continuando con el libro de Mateo, existe un punto que es muy malentendido acerca de que Yeshua está explicando que sobrevendrá después de los denominados días de Noé. En Mateo 24, 40, 41, dice, entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. 41, dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos versos tienen un paralelismo con la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, en el contexto vemos a los discípulos que no estaban seguros del significado de la parábola y Yeshua les termina explicando. Ojo con eso. Tengamos presente que el pasaje de Mateo 24 va para ver el paralelismo, ya que nos dice que estas personas, una es llevada y ahí cuando nos imaginamos que es arrebatada y la otra es dejada. No, simplemente es un tipo de modismo que se utiliza en Medio Oriente. Bueno, a donde quiero llegar al final de todo esto es de que ciertamente va a haber en 1 Tesalonicenses 5, 3, 4 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El verso es muy claro, referirse que Yeshua vendrá como ladrón en la noche, solo para aquellos que no están esperando, aquellos que no creen y viven en maldad. Pablo o Shauló posteriormente exhorta, y es aquí donde nosotros debemos tener en claro, de que si podemos tener el conocimiento del cual viene de Mashiach, más no así el día exacto, no lo sabemos el día exacto, pero sí que está relacionado con las estaciones, con el Moed, las fiestas que están asociadas a la última trompeta, que ya te dije que sería Yom Teruah, el día de las trompetas. Quizás no sepamos con exactitud y por qué, ya que no se nos da mayor explicación en la Torá, y luego los escritos del primer siglo nos hablan de muchas trompetas. Bueno, entonces la conclusión de todo esto es, mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, vamos a pasar por muchas dificultades, así como los hijos de Israel estuvieron en Egipto y cayeron las plagas, pero Yahweh los protegió, ¿sí? Los protegió y los guardó, así como Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero Babilonia no vivió en el corazón de Daniel, así Daniel fue protegido cuando sus amigos también fueron echados al horno de fuego, fueron protegidos, así nosotros seremos protegidos de una manera increíble, sobrenatural, pero sí pasaremos. De ahí va a suceder es que muchas personas se van a decepcionar. ¿Por qué? Porque van a empezar a ver lo que está a empezar a suceder, ¿verdad? Y pues van a decir que pues no se fueron, no pasó lo que tenía que pasar. No, simplemente es por falta de conocimiento. No conocieron, no estudiaron, no se prepararon, siguieron viviendo afanosos. O fui el otro día a otra congregación, discúlpenme, y hablaban nada más de que son hijos del rey, que ya tienen como 3 negocios.
Bueno, no es malo tener negocios, lo malo es tener tu corazón nada más puesto en esos negocios. Tu corazón, tú debes de circular alrededor de tu creador y alrededor de tu creador, pues, ser bendecido por él. No tu creador va a estar alrededor de ti, no. Tú tienes que estar alrededor del creador, ¿verdad? Para que se muevan todas tus circunstancias. Bueno, espero que este pequeño tema te haya servido y te sirva de mucho, para que tú te esfuerces, estudies, leas, cuestiones. Déjame decirte que haz oración, sí, pero también la tienes que llevar a la práctica. Muchas cosas las tienes que llevar a la práctica. Entonces, pues es importante que las lleves a la práctica con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Sé ejemplo en conversación, le dijo Saulo a Timoteo, en todo lo que hagas, todo lo que digas, cómo te comportes, qué es lo que hagas, cuando digas. Así que tú nada más ponte a pensar, si Yeshua viviera, hubiera sido la misión de venir el día de hoy, en este tiempo, ¿con quién estaría? ¿A quién les estaría hablando? ¿Quiénes serían con los que compartiría? Yo te aseguro, los voy a nombrar, con los transgénicos, los transexuales, con los ideológicos de diferentes cosas, de la cuestión ufológica, contra los drogadictos, ¿verdad? Con todos ellos él estaría más o menos compartiendo. Y pues eso de aislarnos del mundo sin conocer las noticias ni lo que está sucediendo, pues es un tremendo error. Bueno, te dejo este mensaje, espero te ayude y recuerda que las profecías son de doble cumplimiento. El próximo estudio será basado en los 120 jubileos, los años Yobel, hasta dónde vamos, qué es lo que se espera y hasta dónde llegaremos. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te ponga en ti rajá y rajamim, misericordia y misericordias. Que el Eterno bendiga toda tu familia, todo tu corazón, todo tu ser, y consérvate en Kedushá, en santidad para Él. Gracias y nos vemos hasta pronto.